han repasado lo que es la parte de valores normales de los electrolitos intra-extra. Sí, han repasado, porque la clase de hoy y la clase de próxima es en base a esto, ¿no? Porque vamos a ver qué importancia tiene el hecho de saber cuál de esto es extra o intra, ¿no? ¿Alguien me puede decir el líquido extracelular cómo se diferencia del intra? Sí, ¿qué es diferente el intra del extra? El extracelular, bueno, es nutriente, y también el reposo, el líquido extracelular es positivo y intracelular es negativo. Bueno, los electrolitos, ¿no? Que por ejemplo el principal electrolito del sodio en mayor cantidad de extracelular y intracelular en potasio. Entonces, diferencia en la pregunta. Entonces, cuando han repasado ustedes los líquidos, los electrolitos, han visto que hay una gran diferencia entre el intra y el extra, ¿se acuerdan? En general, tanto el intra como el extra tienen los mismos electrolitos, los mismos nutrientes, los mismos desechos, ¿sí o no? Primero, no se olviden eso, todo lo que hay en el intra hay en el extra, ¿sí? Todo lo que hay en el extra hay en el intra. Pero ¿por qué se diferencia? Porque tiene una diferente concentración cada uno de estos. Entre lo más general, por ejemplo, ¿dónde hay más nutrientes? ¿En el intra o en el extra? En el extra. ¿Sabe qué? La medicina es lógica, no es memoria, solo es lógico. A ver, si yo digo que la célula se nutre, se alimenta del medio interno, y cuando digo nutrientes, ¿hay más adentro que o afuera? Afuera, no se olviden, así aprendan la medicina. No, si digo aminoácido, ¿hay más adentro o afuera? Dentro. Dentro. Fuera. Adentro. Adentro. Fuera. Aminoácido, ¿extra o intra? Intra. Intra, produzido pelo núcleo. ¿El aminoácido es nutriente o es desecho? ¿Ah? Si es nutriente, ¿dónde hay más aminoácidos? Les he dado el ejemplo, a ver, ¿dónde hay más carne? ¿En mi casa o en el ICE Norte? ¿Ah? Porque lo que tengo en la casa es consumo, ¿sí o no? Si se me acaba, ¿de dónde voy a comprar? Entonces, ¿qué hay más afuera? Los nutrientes. Sé que se están confundiendo con proteínas. Las proteínas son intra. Pero estoy hablando aminoácidos, ¿sí? A ver, los lípidos. El ácido, vamos a decir así, los triglicéridos, los ácidos grasos, ¿son extra o intra? No lo duden, jóvenes. Si leen un libro que dice lo contrario, o se equivocan o se confunden, eso les da una idea que deben leer más. A veces el libro dice una cosa en una parte y en otra dice otra, ¿entienden? Pero ¿qué tienen que hacer? Leer y comprender menos. Entonces, primera ley, entonces, todos los nutrientes son extracelulares porque la célula se nutre del medio interno, el medio interno es extracelular, ¿sí o no? Sí. Hasta ahí estamos. Si digo azúcar, ¿ah? Extracelular, ¿sí o no? Si digo CO2, oxígeno, Extra. ya, bien. Entonces, ¿cómo tiene más? ¿No has visto? ¿Qué no tiene con oxígeno? Hidrato de carbono, proteínas, grasas, ¿recuerdan o no? Grasas, ¿qué hemos hecho? Vitaminas, ¿recuerdan?
minerales, ¿verdad? Agua. ¿Estamos o no? ¿Qué desechos conocemos? Ahorita vamos a ver qué desechos hay en la célula. CO2, muy bien. ¿Qué más? Todos los ácidos, ácido láctico, carbónico, ácido sulfúrico, todos los ácidos tienen que eliminarse, ¿sí o no? ¿Qué más de desechos hay? ¿Han leído? Jóvenes, cuidado. No digan para el final, para el tercer vamos a leer, desde ahora ya tienen que empezar a leer. Entonces, ¿se diferencia o no el electro del INTA? Sí. Ahora viene la cosa en electrolitos. Eso sí tenemos que tener bien presente, electrolitos. Ahí no podemos mucho razonar, ¿recuerda? Entonces tenemos que memorizar. ¿El sodio es intra o extra? Intra y extra. Es intra y extra. Muy bien, así es. Entonces la pregunta es, cuando uno dice extra, quiere decir que hay más, ¿verdad? Dentro también hay sodio. Pero la pregunta sería entonces, ¿cuál es más extra, digamos? Pero el libro no dice así, dice extra. Entonces, extra, ¿cuál es? ¿El sodio es extra o intra? Los dos. Pero ahora acabamos de decir que es más Extra. muy bien. Potasio también entra intra. ¿Es intra o extra? Intra. Entonces, para que no se olviden, a ver, 3 electrolitos que vamos a trabajar mucho, le vamos a hacer. Extra, sodio. Donde hay sodio está su íntimo amigo. ¿Cuál es el íntimo amigo del sodio? La sal, ¿cómo se conoce? Cloruro de sodio. Donde hay sodio y cloro, entonces el cloro es también extra. La diferencia es que el cloro es negativo y el sodio es positivo. Entonces, cloro y sodio extra. ¿Qué más extra? A ver, recuerden. Ya, el bicarbonato. ¿Qué más? El calcio, muy bien. ¿Qué otro más? Hidrógeno. El Hidrógeno. hidrógeno. Bien, todavía no. Todavía no hay. ¿Qué otro más? A ver, otro. Glucosa. ¿Ah? Glucosa. La glucosa extra, muy bien. Y todos los nutrientes, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, 3 electrolitos nomás vamos a acordarnos bien. A ver, extra. Eso no quiere decir que en el examen solo van a entrar 3, van a entrar todos. Sodio, lo vamos a trabajar. ¿Qué más? Cloro. Electrolito, está bien, pero es negativo. Calcio. Calcio. Sodio, cloro, calcio. Y hay bicarbonato, hay también el, ¿qué se llama? Hay la glucosa, todos los nutrientes. ¿Cuáles son intra entonces? Potasio, muy bien. ¿Qué más? Magnesio, muy bien. Y el fósforo, ¿verdad? Fosfato, ¿es verdad? Entonces, para equilibrar, cuando digo extracelular, decimos todos los nutrientes más sodio, cloro, calcio, ¿sí? ¿Ya? Ahí no. Decimos intra, ¿qué decimos? Todos los desechos más potasio. Y yo también sí, desecho, todos los desechos. Todos los desechos. Potasio, fosfato y Magnesio. si ya saben eso, no, por favor, no se olviden y en eso vamos a trabajar hoy día en la clase. Entonces, bien por lo que están leyendo, lo que no están leyendo, preocúpense, tienen que saber, porque tienen que saber cuáles son intra y extra, ¿verdad? Ahorita, ya, ¿cuál es más? Pero a ver, ¿quién sabe los valores? Ya no ve. Hasta ahorita, vamos a decir, eso es colegio, en el colegio pueden aprender, ¿verdad? Sodio, extra, potasio, intra, ¿sí o no? Están estudiando medicina, tienen que decir sodio, tanto microequivalente, potasio, tanto microequivalente, intra, extra, calcio, tanto, intra, extra. ¿Entienden? Ya estamos en la universidad, tenemos que saber, ¿sí? Porque en el paciente, cuando vayan ustedes, han perdido mucho calcio, mucho cloro, mucho potasio o mucho sodio, tienen que reponerle mediante el suero la cantidad exacta que ha perdido.
¿Y cómo van a reponerle si no saben cuánto es lo normal? ¿Entienden? El laboratorio le va a decir, ionograma, acá el resultado del laboratorio dice, potasio debería ser, vamos a decir así, 4, pero está en 2. Estoy hablando del extra. Porque ¿qué se estudia en el laboratorio? El electrolito que está en la sangre. ¿Y la sangre es intra o extra? En la sangre, ¿qué electrolito hay? ¿Es intra o extra? Intra. Del plasma, la sangre, el suelo, es extra. Entonces, cuando sacan sangre y analizan cuántos miliequivalentes de potasio hay en la sangre, analizan el extra. Entonces ustedes tienen que saber que es 4 miliequivalentes. Si dice 2 miliequivalentes, entonces ¿cuánto deben reponer? 2 más 2. Así es. Y tienen que recetar, usted hace su fórmula, cuánto goteo, cuánto en un suero, cuántos miliequivalentes van a poner y cuánto deben dar cada cuánto tiempo, todo eso. Eso tiene que saber, o sea, reponer lo normal. No hay tiempo para que vayan a ver cuánto es el potasio, ¿verdad? Sodio, cloro ha perdido bastante cloro, entonces tienen que reponer cloro. Tienen que saber los valores normales. Por favor, jóvenes, les estoy preguntando, les estoy diciendo en silencio porque esto voy a preguntar. ¿Está claro? Eso tienen que saber. Lo siento los que no le están poniendo mucha atención. Hay alumnos que solo por saber eso han aprobado. Tiene un valor. Entonces, en ese sentido, jóvenes, entonces saben la diferencia entre el intra y el extra, ¿sí? ¿Sí o no? Entonces vamos a continuar con la clase 0. Muy bien, esto es lo que íbamos a ver. Esta es la membrana celular, ustedes ya saben, de capa lipídica. Todos los lípidos atraviesan esta capa y los hidrosolubles, que no son lípidos, atraviesan las proteínas que conocemos como transproteína, proteína intercalada, proteínas transportadoras, proteínas de bomba, proteínas de canales, todo esto, ¿verdad? Estas son proteínas que permiten el paso de los hidrosolubles, ¿sí? Ahí es lo mismo han visto, está en esquemático, ¿no? Como estas proteínas transportan los nutrientes. Esto me olvidaba. Cuando nosotros hablamos de transporte de membrana, mil disculpas, mirad, nadie me ha hecho recuerdo cómo es que están leyendo. La difusión es muy importante entenderla. La difusión se debe a un movimiento cinético que depende de la temperatura. En otras palabras, no habría transporte de membrana si no hubiera un movimiento molecular de todos los compuestos que se llaman materia. Si ustedes se fijan, estas moléculas están en constante movimiento, de tal suerte que unas chocan con otras, rebotan y el movimiento sigue eternamente y de por vida. Gracias a este movimiento, todos los elementos que nosotros vemos están, si ustedes quieren, unidos, están, si ustedes quieren, entrelazados y forman estructuras. Por ejemplo, este pilar tiene moléculas que están en constante movimiento que evita que esto se vuelva polvo, o que se raje, o que se parta. ¿Me entienden lo que quiero decir? Toda esta estructura, este material, tiene moléculas en movimiento. El vidrio, todo lo que usamos, la ropa, nuestro cuerpo está en constante movimiento molecular. ¿Se ubican lo que quiero decir? Si no fuera así, esto no permanecería unido, se rajaría y se volvería polvo. Les cuento, cuando estas moléculas dejan de moverse, se dice que es el
cero absoluto de temperatura, ¿se acuerdan grados Kelvin? 0 grados centígrados en grados Kelvin es 276 grados centígrados. 0 grados centígrados. 0 grados Kelvin es cero absoluto. No hay ningún movimiento. ¿Alguna vez han debido ver un fierro de acero? Para partirlo solo necesitas congelarlo, ¿verdad? Lo congelas con, ¿se acuerdan? Con helio, ¿no es? Lo congelas y el acero puro puedes partirlo. ¿Qué ha pasado? A esa temperatura ha dejado de haber movimiento molecular y la estructura se separa. Ejemplo típico de esto, el agua. El agua en estado natural a 37, 38 grados, 24 grados centígrados es agua, ¿verdad? Líquida, ¿sí o no? ¿Qué pasa si yo lo llevo a 0 grados? ¿Por qué creen que se vuelve sólido, duro? ¿Por qué será? Exacto, a 0 grados estas moléculas se mueven, pero a una velocidad lenta. Vamos a hacer de cuenta, a temperaturas normales 100 kilómetros por hora, porque es un movimiento fuerte. Pero cuando congelo es a 10 kilómetros por hora. Por eso el agua, las moléculas, disminuyen la velocidad de tal suerte que el agua se vuelve sólida. ¿Qué pasa si yo agarro el agua y lo meto a 100 grados centígrados? ¿Qué va a pasar? Empieza, ¿qué pasa con las moléculas? Empiezan a moverse, ¿se acuerdan? Y eso nosotros vemos como si estuviera hirviendo. La velocidad de las moléculas que están en la base del recipiente, a esa temperatura se mueven a una velocidad tal que salen desde abajo en grupos y algunas son tan veloces que se desprenden. ¿Qué va a pasar eso? Es vapor. Si yo le pongo una plancha arriba de fierro, ¿qué va a pasar con las moléculas que llegan al fierro? Otra vez se vuelve líquida. ¿Entienden lo que quiero decir? Ahora fíjense, ¿por qué creen que la temperatura del cuerpo es un signo vital? ¿Por qué se o no? Exacto. Escuchen bien, una persona a 35 grados de temperatura muere, es incompatible con la vida, se llama hipotermia. La temperatura normal es 36.8 a 37.2 grados centígrados, ¿se acuerdan o no? Una persona a 36 grados convulsiona. 35.5 entra en coma, 35 muere. Piensen. Pero ¿qué pasa si sube a 40 grados de temperatura? Convulsionamos, a 45 morimos. ¿Cuál es el problema? Exacto. La temperatura debe mantenerse a una temperatura constante que garantiza la velocidad apropiada del movimiento de estas moléculas para que las células que están en el cuerpo puedan recibir los nutrientes y puedan eliminar los desechos a través de la membrana gracias a ese movimiento molecular estándar. ¿Se ubica? Si por alguna razón el movimiento de las moléculas disminuye, ¿qué pasará con el transporte de nutrientes a través de la membrana? ¿Llegará a la misma velocidad? No. Y entonces lo que pasará, empezará a entrar en falla, sobre todo oxígeno y eliminación de CO2. Entonces, ¿qué va a pasar a la célula? Va a empezar a dejar de funcionar
Si era nerviosa, va a dejar de funcionar, de producir impulso nervioso, recepción, percepción. Si el músculo va a dejar de contraerse, si el hígado va a dejar de metabolizar, si el riñón va a dejar de filtrar. O sea, en otras palabras, la célula empieza a entrar en falla cuando la temperatura baja. ¿Se ubica? Te voy a hacer ejemplo. La temperatura normal, a ver, lo que está aquí adelante, por favor, atienda, va a ser la velocidad en que yo voy a entregarle este marcador a ella. Ella va a tener tiempo de agarrarlo y yo voy a tener tiempo de seguir pasando esto a él. ¿Sí? Es una velocidad, temperatura normal. ¿Qué pasará? Digamos, su vida de ella depende de recibir este marcador a tiempo. Él también. ¿Qué pasará si yo, por el movimiento lento que tengo, primero llego a ella, ella está queriendo agarrar, ya está lista, pero no le llega, ella está ahí nomás. ¿Ah? ¿Le estás agarrando? A ver, trate de agarrar, pero tengo. No, bueno, hasta ahí. Yo tengo que llegar ahí. Usted hace eso. Entonces, empieza a querer agarrar. Bueno. Pero el otro, ya le ha llegado, pero tarde. El otro todavía está. ¿Sí o no? Eso es. ¿Pero qué es lo normal? Pero ¿qué pasa si ahora yo estoy perdido? ¿Verdad? ¿Qué pasa? Claro. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Ni siquiera ella ha intentado agarrar, pero yo ya he pasado. Entonces, ¿qué va a pasar? Esa es la importancia. Por eso la temperatura es un signo vital. Como médicos, nosotros tenemos que garantizar que la temperatura esté correcta. ¿Para qué? Para mantener el movimiento cinético correcto, para que los nutrientes y los desechos cumplan, lleguen y salgan a tiempo. Esa es la verdad. ¿Se evita? Entonces, nunca más se olviden, cuando una persona viene con hipotermia, ustedes no van a empezar, van a decir, ay, pobrecito, está congelado. Ustedes tienen que pensar que su cerebro, sus riñones, su corazón está dejando de percibir nutrientes a la velocidad que debe. Entonces, ¿qué hay que hacer? Exacto. Tratar de devolver la temperatura lo más antes posible, ¿sí o no? La persona va a empezar a querer despertar y va a sentirse mejor todo eso. ¿Bien? Hipotermia. Fiebre. Al revés, la fiebre desnaturaliza proteínas y además evita la nutrición adecuada. Por lo tanto, la fiebre es una de las causas, de las 3 causas de consulta más frecuentes de ustedes cuando sean médicos. El paciente viene por fiebre, por dolor o por hemorragia. 3 causas. Todos le tienen miedo a la fiebre, ¿sí? ¿Sí? Es grave. Al dolor, van solo cuando duelen, ¿verdad? ¿Sí, no? Y otros cuando les sale sangre, ¿verdad? Tienen que ir, los que les están saliendo sangre así normal, tienen que ir al médico porque no es normal que uno sangre, ¿sí o no? No es normal. Cuidado, ¿verdad? Entonces, signo vital, la temperatura. Ahora saben que es importante, muy bien. Una vez que ya tengo mi movimiento cinético, tengo mi temperatura. Entonces, esto garantiza eso. Todas las moléculas donde estén, en cualquier compartimento que estén, siempre tienden a ¿qué? A uniformarse, ¿sí o no? Siempre. Y gracias a ese proceso de que si aquí yo pongo, por ejemplo, un medicamento, a los 30-15 segundos, dependiendo del medicamento y la temperatura, ese medicamento está disuelto, disperso en toda la sangre, a la misma cantidad por superficie de líquido que tenga. ¿Me entiendes? Es rápido. ¿Alguna vez quién ha hecho una cirugía? ¿Quién trabaja en quirófano se ha hecho operar? ¿Verdad? Cuando le ponen anestesia general, ¿verdad? Dice, doña María va a contar hasta 100, ¿verdad? Agarra la anestesia, está con su jeringa ahí, ¿verdad?
el medicamento que le va a hacer. ¿Verdad? Ahí está. Doña María, cuente hasta 100. A ver. 1, 2. Ni bien ha entrado el medicamento, ¿sí o no? Ni bien ha entrado, casi ya ha llegado, vamos a decir, ni media jeringa ya le ha vuelto, ya está en todo el cuerpo, la persona está. Es más, si su lengua estuviera por ahí, todo le da. Es así. ¿Qué ha pasado? El medicamento, ni bien ha entrado la sangre, se ha distribuido inmediatamente en la misma dosis en todo el cuerpo y no solo en la sangre. Ha entrado al medio interno y el medio interno de la célula. Así. ¿O no? ¿Quién ha tomado un analgésico fuerte? 30 minutos, máximo 15, 10 o 10 minutos, sobre todo el sublingual así, ¿no? Ya. Adiós, dolor. Así es. ¿Qué creen que es esto? Movimiento cinético, distribución uniformidad. ¿Tempera? Entonces, esto nos garantiza ese movimiento. Entonces, aquí está. Aquí hay un vaso, ¿verdad?, con agua. Este es violeta veneciana. Han echado unas gotas que va a pasar en poco tiempo. Si este vaso de esta agua estuviera congelada, tarda en, dice, nace. Si estuviera hirviendo, y miren, el agua y el aceite no se mezclan, ¿sí o no? A ver, dame paz, no se hace. Por lo tanto, entonces, se cumple la ley de las células, lo que hemos visto, transporte temprana, etapa química y distribución a través de la movimiento cinético. Pregunta al millón, ¿de qué depende el movimiento, la velocidad del movimiento cinético? De la temperatura. Excelente. ¿Y el transporte de membrana de qué depende? De la difusión. Si no hay movimiento cinético, ¿ha dado difusión? No. Muy bien. Por favor, eso preguntamos en el examen. Aquí está, cloruro de sodio. Aquí hay más azulitos y aquí hay más rojitos. Después de un tiempo, ¿cómo está? Rojito igualito. Esa es la ley de la distribución de los gases y de los elementos gracias al movimiento cinético. No se olviden. Esto es lo que le decía. Ahí está. ¿Quieren estudiar? ¿Qué me decía? ¿Aminoácido era intra o extra? ¿Verdad? Pero aquí está, ¿cómo está? Está diciendo porque aquí hay proteína, que quitan los aminoácidos en forma de proteína. ¿Sí o no? Los aminoácidos nutrientes. ¿Verdad? Glucosa. Sí. Colesterol líquido. ¿Verdad? El colesterol, las grasas neutras, todo eso están en la membrana celular. ¿Se acuerdan? El glicocáliz. El glicocáliz, ¿qué tiene? Fosfo, líquido, líquido. ¿Verdad? Es parte de la membrana celular. Gramos por decilitro. Luego viene el oxígeno, que es más, ¿verdad? El CO2. La presión en realidad la presión se mide en milímetros de mercurio. Presión parcial de CO2, presión parcial de oxígeno, del O2, ¿verdad? pH. ¿Dónde hay más hidrógeno? ¿Aquí o aquí? A ver, piensen. La ley es al revés, ¿verdad? A más acidez, más hidrógeno o menos hidrógeno. Mais hidrogênio. Mais hidrogênio. pH 7, perdón, pH 8, pH 6. ¿Cuál tiene más hidrógeno? 8. pH 6. Exacto. A mayor hidrógeno, menor pH. ¿Se acuerdan o no? Menor pH, maior ácido. ¿No? Porque es un desecho, ¿no? ¿Sí o no? A ver, eso en la escuela, en el colegio, ¿verdad? A mayor acidez, menor pH, mayor hidrógeno, ¿se acuerdan o no? A menor acidez, menor hidrógeno, mayor pH, menor acidez, ¿se acuerdan o no? El agua es 7, su pH, ¿sí?
El agua es 7 pH. De la sangre del cuerpo, el pH es 7.4. Esto es pH, si ustedes quieren, ideal del cuerpo. Este es el pH ideal. Cuando está a 7.3 se dice que hay acidosis metabólica o respiratoria. 7.4 es normal, 7.6 es alcalósico. Pero ustedes me dirán, si 7 es neutro, 7.4 es alcalosis, ¿sí o no? Así es verdad. Pero cuando nos basamos en el cuerpo humano, se dice que el 7.4, que evidentemente es alcalosis, el cuerpo es alcalino, para nosotros es normal. Cuando estuviera menos de 7.4, 7.3.2, decimos que estamos en acidosis. ¿Sí? ¿Está claro? También por favor no se olviden. Las proteínas, ¿cómo están? Más allá adentro, ¿no es verdad? Por eso es que le decía en aminoácido, esto es, está dentro de la proteína, por eso está interrogado, ¿no es verdad? No, aminoácidos. ¿Sí? Seguimos entonces y miren el calcio, 2.4 y aquí 0,1,0,001 equivalente. Entonces el calcio es extra. Entonces, ¿cuáles son extra? Sodio, calcio, cloro, en este caso magnesio, no, este magnesio no, el bicarbonato, ¿no es verdad? La glucosa, ¿dónde está la glucosa? Esos son extra, el aminoácido con algo, o el interrogante también, entonces todos son extra. ¿Cuáles son intra? El potasio, ¿ha visto? El potasio, ¿qué más? Luego el magnesio y los fosfatos, ¿no es verdad? Los tres que hemos dicho, de esos elementos el líquido extracelular. ¿Está claro? Muy bien. Seguimos entonces, ya vamos a llegar a lo que hemos venido estos momentos, transporte plana, un ejemplo. Miren, hidrosolubles, ¿sí o no? Perdón, liposolubles. Liposolubles, hidrosolubles. Aquí ven el agua. El agua no es que sea liposoluble, sino que entre las moléculas de la membrana hay agua, ¿no es verdad? Pero es casi invisible, digamos, ¿no es verdad? Esta parte de la membrana bicapa lipídica, una capa, dos capas, es hidrófila y este es hidrófoba. ¿Se acuerdan? Sí. No se olviden. Hidrófila porque está en contacto con el agua extracelular y aquí hidrófila que está en contacto con el agua intracelular. Esto que no está en contacto con el agua se llama hidrófoba. Hidrofobia, foba, ¿verdad? Fobia, viene de fobia. Y filos de amor, atracción, ¿verdad? ¿Sí o no? Eso es latín. Entonces, no se olviden el nitrógeno, el oxígeno, el CO2 y los hidrosolubles. ¿Cuál de los dos más liposoluble, perdón? ¿Cuál es más? El CO2. El glicerol, la urea, el ácido graso, el esteroide, todos son liposolubles. La urea vamos a ver más adelante que también se transporta por canales, vamos a ver más adelante. Y los iones, la glucosa, aminoácidos, nucleótidos, todos son hidrosolubles, ¿no? No son liposolubles. Aquí vemos transporte activo, pasivo y hemos visto. Estos dos tipos de bomba. Aquí está transdistribución facilitada, ¿se acuerdan? Muy bien, aquí está la diferencia entre la reducción simple, que es a mayor diferencia con el dedo, mayor velocidad. En cambio la facilitada es velocidad máxima. O sea, se duplique la parte de los tipos de bomba, ejemplos. Aquí tenemos cómo es que, miren, el sodio sirve para sacar hidrógeno, el sodio sirve para meter, fíjense, potasio, ¿verdad? Cloro, aminoácidos. El sodio se utiliza para todo, para entrar cloro, todo eso, ¿verdad? El hidrógeno entra en transporte activo secundario, entra sodio y sale hidrógeno por contratransporte. Aquí entra el sodio con cloro y con potasio, es cotransporte, ¿verdad? Eso ya han visto, ya hemos visto eso. Aquí tenemos lo mismo, cómo es que se da. Muy bien. Transporte activo, pasivo, bla bla. Este es lo que vamos a ver hoy día, un tipo de transporte por canales con fuerte voltaje que vamos a ver, que es la que llamamos, que se mueven estos
transporte de voltaje. ¿Por qué se mueve? Por voltaje. Se abren, se cierran por voltaje. Eso vamos a ver cuando veamos el tema 5, que es potencial de membrana. Es lo mismo. Distribución neta del agua aquí. Muy bien. Este tema, y esto es importante que lo vean. Voy a apagar un poco la máquina, pero necesitamos hacer alguna cosa. Atiendan por favor. Esto ya han llevado ustedes muchas veces, pero ahora es donde deben saber bien. Atiendan por favor, porque esto ya saben ustedes, solo que ahora tienen que ver de una manera sencilla. Hagan de cuenta que aquí hay 5 litros de agua, porque hay 5 litros de agua. Son iguales, diferentes compartimentos, dividido por una membrana semipermeable. ¿Recuerdan la membrana celular? Semipermeable. Muy bien. Entonces, en este lado hay 1, 2, 3 moléculas de sodio. Y aquí va a haber 1, 2, 3, 7 moléculas de sodio. Ahorita, esto es 2 compartimentos dividido por una membrana semipermeable. ¿Por qué semipermeable? Porque deja pasar el agua, pero no los solutos. O sea, el solvente, que es el agua, pasa, pero no los solutos. ¿Sí? Entonces, gracias a una fuerza que se llama ósmosis, una fuerza, el agua es atraída por unas moléculas que de hoy le vamos a conocer como osmoles. ¿Sí? Las moléculas, aquí tengo 7 moléculas, 7 osmoles, y aquí 3 moléculas, 3 osmoles. ¿Sí? ¿Por qué se dice que son osmoles? Porque son la unidad que se utiliza para decir que el agua es atraída por esta estructura. El ejemplo típico: si yo agarro mi mano y meto un balde de agua hasta aquí, saco la mano, ¿qué pasa con todo mi brazo? Mi brazo sale húmedo, con una película de agua, ¿sí o no? ¿Qué ha pasado? Ni bien meto, el agua se adhiere a una capa, una película, y por todo mi dedo, cada hendidura que tenga está mojada, ¿sí o no? El cabello, cuando usted entra a la piscina, ¿ya? ¿Qué pasa? Cada cabello tiene agua, ¿sí o no? Por eso está pegado. ¿Qué pasaría si ustedes agarran su cabello así y sacan el agua de la piscina y lo exprimen en un balde? Otra vez. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Están trasladando agua gracias a la osmosis de sus cabellos de un lado a otro. No se sale el agua, se queda en cada cabello. Háganme cuenta que un cabello es un osmol. ¿Sí? Entonces, de esa manera es que el agua, por esa fuerza es atraída. ¿Se ubica? Entonces, cada que haya una molécula aquí, va a atraer el agua donde hay 0 moléculas. ¿Sí? Entonces, un osmol no depende del tamaño de la molécula, depende de la cantidad de moléculas. Si yo tengo un vaso de agua aquí y pongo aquí una manzana, esta manzana es un osmol, ¿sí o no? Porque está rodeada de una película de agua. ¿Sí o no? Si agarro la manzana y lo parto en medio, ¿qué va a pasar? Dos. Si lo parto en medio, ahora tiene que ser mejor. Muy bien. Ahora, ¿qué va a pasar con el agua cuando es transportada de un lugar
de menor concentración de solutos, 1, 2, 3, a un lugar de mayor concentración de solutos. ¿Qué se llama eso? Ósmosis. Exacto. ¿Qué es la ósmosis? Es el transporte del agua de un compartimento a través de una membrana semipermeable de menor cantidad de solutos a otro de mayor cantidad de solutos. Entonces, ¿qué va a pasar cuando termine la ósmosis? Aquí va a haber 7 litros de agua y aquí va a haber 3 litros de agua. ¿Qué ha pasado? Ahora los dos compartimentos tienen la misma concentración, ¿o no? ¿Sí? La misma concentración. ¿Está claro? Entonces, pero eso no está bien, porque hay compartimentos en el cuerpo que tienen más concentración que otros y están en equilibrio. ¿Qué hace que suceda eso? Una fuerza llamada presión osmótica. Muy bien. Se dice que es osmótica porque está hablando de moléculas de sodio, cloro, potasio, magnesio, lo que sea. Moleculares. Pero si hablamos de proteínas, las proteínas no son moléculas, son coloides, ¿verdad? Son mayores que las moléculas, no son partículas, son coloides, ¿sí? Entonces, cuando yo digo, en vez de sodio, cloro, cualquier electrolito, yo digo albúmina, 1 albúmina, 2, 3 albúmina, entonces ya no digo presión osmótica, digo presión coloido-osmótica. ¿Sí o no? Presión coloido-osmótica. Más adelante van a ver que dice coloido-osmótica porque según el sodio de la proteína vamos a ver más adelante. ¿Está entendido entonces por qué se llama presión coloido-osmótica, presión osmótica? Porque los que hacen el transporte del agua son proteínas y lo que son electrolitos se dice presión osmótica. Cuando son albúminas, globulinas, son proteínas, son estructuras grandes, se llaman coloides y por eso dice coloido-osmótica. Pero nosotros no usamos la presión coloidosmótica o la presión osmótica grande, usamos milésima de fuerza. A eso se llama entonces miliosmoles. ¿Ya no está? Ya. Entonces, aquí, con esto vamos a hacer un break. Entonces decimos que aquí estamos hablando de una forma de transportar el agua. Entonces el agua no se transporta por diferencia de concentración, diferencia de carga, diferencia de fuerza, diferencia de moléculas. No, se transporta por ósmosis. ¿Alguien quería hablar? Sí. ¿Podría explicar esto de la presión, por favor? Ya, muy bien, no he terminado entonces. La presión coloidosmótica o la presión osmótica es la fuerza necesaria para hacer que dos compartimentos, es la fuerza necesaria para hacer que dos compartimentos, fíjense, mantenga la misma cantidad de agua a diferentes concentraciones. ¿Sí? A ver, ¿qué es la presión osmótica? Es la fuerza que mantiene dos compartimentos, miren, con la misma cantidad de agua a diferentes concentraciones, ¿sí o no? Más fácil. La presión osmótica es la fuerza que se opone a la ósmosis, ¿sí o no? ¿Se opone o no? Cuando hay presión osmótica, la ósmosis no se da. ¿Por qué? Porque es la fuerza que mantiene dos compartimentos con diferentes concentraciones a la misma cantidad de líquido.
¿Está bien? ¿Entendió? No se olviden, vamos a hablar más adelante de presión osmótica, presión osmótica, pero esto es, va a haber compartimentos de diferentes concentraciones, pero a la misma cantidad de líquido. A eso se llama presión osmótica. En el libro dice otra cosa del osmos, no dice como yo estoy diciendo. Yo he dicho que es el transporte del agua de un lugar de menor concentración de solutos a un lugar de mayor concentración de solutos, ¿sí o no? De mayor. En el libro dice, la presión, la osmosis es el mecanismo a través del cual el agua se transporta a través de una membrana semipermeable de un lugar de mayor cantidad, de mayor cantidad de agua a otro de menor cantidad. ¿Es cierto? A ver. A ver, ¿aquí hay más agua o aquí hay más agua? ¿Dónde hay más agua? ¿Aquí o aquí? Aquí hay más agua. Aquí hay, por cada soluto hay más agua. ¿Sí o no? No, hay menos agua. Si tengo 5 litros y 5 litros de leche y tengo que repartir a 3, ¿a cuánto le tocará a cada uno? A más de 1 litro. ¿Sí o no? En cambio, si tengo 5 litros y tengo 7 litros, entonces ¿dónde hay más leche? ¿Dónde hay más agua? Aquí. ¿Ubica? El libro dice, la osmosis es el transporte del agua a través de una membrana semipermeable de un lugar de mayor cantidad de agua a uno de menor cantidad de agua. Lo que faltaría decir en relación a dos soluciones. Así es. Y la difusión depende del movimiento cinético. El movimiento cinético depende de la temperatura. ¿Sí o no? Esto no sé de importancia. Vamos a hablar de esto. Hay la osmolaridad y la osmolaridad. ¿Cuál manejamos nosotros? Osmolaridad. Esto es lógico, que el agua se mida en kilos. Entonces, para que no se confunda a veces uno le pregunta en el examen. La importancia de esto es que más hablamos de la osmolaridad y no de la osmolaridad. Pero hay osmolaridad, digamos, cuando el agua se mide en kilos, es osmolaridad. Pero cuando el agua se mide en litros, osmolaridad. Yo tengo dos compuestos, osmolaridad con L y osmolaridad R. Para que no tengan que pensar mucho, solo digan que la osmolaridad usa la unidad de litros cuando se refiere al agua. Es simple, ¿no? Porque en cuanto no puedo decir estar hablando 1 kilo de agua, ¿puedo decir? No, 1 litro de agua, medio litro de agua. Es la osmolaridad. Y ese término usamos todo el tiempo. Cuando el agua, la unidad que usamos para el agua es en litros. ¿Está bien? ¿O no? Les voy a dar mnemotécnicos de no se olviden. Entonces, número de osmoles por kilo de agua. Si es osmoles por litro de agua. Entonces, osmolaridad. Ya, vamos a ver. Término, osmolaridad es lo que le he dicho aquí, muchas palabras, ¿ves? Ya se tiene. El agua es, cuando llueve, es grave. Un medio de transporte antiguamente en Bolivia era el carretón, después hubieron movilidades, pero miren, mucha agua, parecía para barco. Es una leyenda. Listo, entonces con eso hemos terminado el tema que hemos dicho, transporte de membrana. ¿Alguna duda?